Imagina que le dices a un hombre que es libre. ¿Lo que sucede? Se relaja, pierde el ritmo, deja las cosas para después. Ahora bien, si dices que está atrapado, sin salida, sucede algo sorprendente, encuentra la fuerza para derribar barreras, aunque tenga que usar sus propias manos. ¿Qué pasa si afirmas que no puede tener algo? Ahí reside el peligro. No descansará hasta conseguir lo que quiere, aunque tenga que prender fuego al mundo entero para conseguirlo. Hay una verdad sobre la naturaleza humana que muchos optan por ignorar porque desafía la lógica que tanto valoramos. Nuestra mente no funciona solo con razonamientos fríos. Se mueve a través de la resistencia. Estamos programados para cuestionar, oponernos y proteger este frágil sentido de que somos dueños de nuestras decisiones. Por eso, insistir en lo que queremos, pedir amor, exigir respeto, casi siempre nos lleva a lo contrario de lo que buscamos. Cualquiera que corre tras algo con desesperación termina perdiendo exactamente lo que quiere. Si quieres controlar un resultado, debes dejar de perseguirlo. Es como aprender un arte antiguo, el del mando inverso. A lo largo de nuestra vida nos han enseñado que ser honestos es la mejor estrategia, que debemos decir lo que sentimos y pedir lo que queremos. ¿Pero a dónde nos ha llevado esto? Ser ignorados, subestimados, tratados como si nuestro valor fuera menor. Mientras tanto, las personas que realmente influyen en el mundo, los seductores, los negociadores, los estrategas, no pierden el tiempo preguntando. Construyen una realidad en la que los demás les dan exactamente lo que quieren, creyendo que la idea surgió de ellos. Esto no es un juego. Es la arquitectura de la voluntad humana. Y cuando ves los hilos que mueven a la gente, no puedes volver a ser un títere. A continuación, conocerás las 13 leyes psicológicas del Valle de Maciá, principios que no son trucos baratos, sino armas poderosas. Fueron creados para desarmar los egos de otras personas, explotando la resistencia natural de las personas y activando sus instintos más profundos. Pero tenga cuidado, para utilizar estas leyes, debe dominar a la persona más difícil de la sala, usted mismo. Si intentas aplicarlos mientras tus emociones están fuera de control, se volverán en tu contra. La hoja es afilada y corta por ambos lados. Subamos paso a paso, desde la resistencia básica hasta los rincones de influencia más oscuros. Al final, comprenderás por qué quienes menos se preocupan tienen más poder y sabrás exactamente cómo convertirte en esa persona. Empecemos. La primera ley es la ilusión de elección. El deseo más primitivo del ego humano es el sentimiento de autonomía. En el momento en que alguien se siente obligado, levanta un muro. Incluso puede rechazar una buena idea simplemente porque no se le ocurrió. El aficionado da órdenes. El maestro ofrece opciones. Maki de Ale Dale sabía que si quieres un resultado específico, nunca debes dictar el camino. En lugar de eso, organizas las alternativas. Dale 2 puertas. El puerto A es lo que realmente quieres. La puerta B es una opción ligeramente peor para la otra persona, pero aún así conduce a su objetivo, o tal vez es tan mala que se ve obligada a elegir la puerta A. Piensa en un niño. Si le dices vete a dormir ahora, ella se resiste, grita, afirma su autoridad. Pero si le preguntas ¿quieres dormir ahora o dentro de 5 minutos?, ella elige 5 minutos. Crees que has ganado, que tienes el control, pero en realidad te diriges hacia el sueño que planeaste. Los adultos son solo niños con vocabularios más amplios y defensas más elaboradas. En una negociación, nunca diga este es el trato. En su lugar, diga, podemos firmar hoy y fijar este precio, o esperar hasta el próximo trimestre cuando las tasas suban. Es su decisión. Has quitado la presión. Le entregó la corona de la decisión a la otra persona. Su orgullo se conserva. Ella elegirá el camino de menor resistencia, que es exactamente lo que has preparado. Tú no eres el dictador. Solo el arquitecto del escenario. Ellos caminan por donde quieren, pero los caminos los construiste tú. La segunda ley es el fruto prohibido. No hay imán más poderoso que una señal de prohibido el paso. En psicología, esto se llama teoría de la reactancia. Cuando nuestra libertad se ve amenazada, sentimos una urgencia visceral de recuperarla.
Queremos lo escaso, lo negado, lo que hay detrás de la cuerda de terciopelo. Si quieres que alguien se obsesione con una idea, no intentes venderla. Hazlo prohibido. Preséntelo como demasiado avanzado, demasiado arriesgado o demasiado exclusivo. Si quieres que alguien se interese por ti, no te ofrezcas en bandeja. Esto es barato, común y las cosas comunes se tratan con indiferencia. En lugar de eso, crea una barrera. No creo que funcione entre nosotros. Somos demasiado similares. O, probablemente no deberías ver este video. Es demasiado fuerte para la mayoría de las personas. Observa tu propia reacción. Te inclinaste hacia adelante, ¿no? En el momento en que alguien dice no puedes, el ego grita, desafíame. La persona se esforzará mucho más en demostrar que merece tu atención que si simplemente la hubieras pedido. Al descalificarla, la obligas a buscar tu validación. El juego se revirtió. Ya no eres tú quien vende, eres el premio. La tercera ley es la rendición estratégica. La mayoría de la gente argumenta para ganar. El estratega, en cambio, argumenta perder temporalmente. Cuando te enfrentas a un oponente testarudo y agresivo, insistir solo fortalece su posición. Es pura física, por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Si empujas, él empuja hacia atrás. Entonces, deja de presionar. Jalar. Maki del Valle aconsejaba que a veces, para vencer a un enemigo, primero hay que estar de acuerdo con él. Si alguien te ataca a ti o a tu idea, no te defiendas. Aceptar. Amplifica su argumento hasta que se vuelva absurdo, o simplemente acepta la premisa con total calma. Tienes razón, mi plan es arriesgado. Tal vez sea mejor si no hacemos nada y nos quedamos exactamente como estamos. Mírale los ojos. Estaba preparado para el impacto, listo para pelear. Cuando te rindes, pierde el equilibrio. Caer hacia adelante. De repente, es él quien empieza a argumentar en contra de su propia cautela. Bueno, eso no es lo que quise decir. Al eliminar la resistencia, lo obligas a llenar el vacío. A menudo, acabará defendiendo a su equipo solo para restablecer el equilibrio. Dominar la psicología inversa es comprender que no es necesario estar al volante todo el tiempo. A veces solo necesitas quitar las manos de encima y dejar que la alineación lleve el coche exactamente a donde quieres. La cuarta ley es el vacío del silencio. Vivimos en un mundo ruidoso, donde todo el mundo habla, explica, justifica. El silencio se ha convertido en el bien más escaso y valioso de la tierra. Y, precisamente porque es raro, da miedo. Cuando te explicas, debilitas tu poder. Da a otros información para analizar, criticar, desmontar. El maquiavélico sabe que cuanto menos dice, más intimidante parece. Utilice el silencio como vacío. Cuando hagas una pregunta y recibas una respuesta evasiva, no hables. No llenes el malestar. Mire a la persona a los ojos y espere. La mente humana odia el vacío. Ella entra en pánico ante el silencio. Asume que si no hablas es porque sabes algo que ella no sabe. Ella cree que la están juzgando, calculando. Para aliviar esta tensión, ella hablará. Revelará la verdad. Hará ofertas que nunca tuvo intención de hacer, solo para romper el hechizo de su quietud. El silencio no está vacío. Él es pesado. Aprende a dejarlo flotar en la habitación hasta que aplaste la voluntad del otro. La quinta ley es el espejo del narcisismo. Cada uno es protagonista de su propia historia. Ellos no. Lo único que hay que hacer es dejar las cosas rotas. No arregles la fuga en el fregadero. No organices el papeleo. No seas el héroe que resuelve todo. Si eres indispensable en tareas que no importan, nunca serás ascendido a aquellas que sí importan. Si eres el único que sabe cómo funciona el viejo sistema, nunca tendrán el valor de sacarte de él. La incompetencia controlada es una trampa de doble sentido. Te deshaces del trabajo que no quieres y obligas a otros a asumir responsabilidades que, en el fondo, preferirían evitar. Pero tenga cuidado, esta estrategia requiere precisión. Si eres demasiado incompetente, serás descartado.
Si eres demasiado competente, serás explotado. El truco consiste en medir el fracaso, dejar que parezca que podría hacerlo mejor, pero que, por alguna razón, falta de tiempo, prioridades en conflicto, una forma peculiar de trabajar, decide no hacerlo. De esta manera, mantienes el respeto sin convertirte en el caballo de batalla. Y cuando finalmente decidas actuar, tu eficacia te parecerá un milagro, no una obligación. La 13ª ley es la de la escasez artificial. Los seres humanos valoran lo que creen que están a punto de perder. Dígale a alguien que algo es raro, exclusivo o temporal y se apresurará a conseguirlo, incluso si antes no lo quería. No es el objeto en sí lo que le atrae, sino el miedo a perdérselo. Funciona con productos, oportunidades e incluso personas. Si quieres que alguien te quiera, no estés disponible todo el tiempo. Desaparecer por un tiempo. Que se pregunten dónde estás, con quién estás, qué estás haciendo. Cuando vuelvas, no expliques. No justifiques. Simplemente actúa como si tu presencia fuera un regalo, no un derecho. La escasez no tiene por qué ser real, solo necesita ser percibida. Un simple no suelo hacer esto, pero ya activa el mecanismo. El cerebro interpreta la excepción como un privilegio y, de repente, lo común se vuelve irresistible. La 14ª ley es la del silencio estratégico. No es lo mismo que la 4ª ley, aquí el silencio no es un arma pasiva, sino un instrumento activo de manipulación. Cuando alguien te haga una pregunta incómoda, no respondas. No te desvíes. No mientas. Quédate en silencio, mirándolo a los ojos, como si la respuesta fuera demasiado obvia para decirla. El malestar hará que llenen el vacío con sus propias inseguridades. ¿Comenzarán a dudar de sí mismos? ¿Le pregunté algo mal? ¿Sabe algo que yo no sé? El silencio, en este caso, no es ausencia de palabras, sino presencia opresiva. Obliga al otro a exponerse, a revelar más de lo que pretendía. Y cuando finalmente hablen, sus palabras serán un mapa de debilidades que podrás explotar más adelante. La 15ª ley es la de la deuda emocional. A la gente no le gusta sentirse endeudada. Si les haces un favor, ellos se sentirán obligados a hacerlo a cambio, incluso si no quieren. Pero hay un detalle crucial, el favor no puede parecer calculado. Si ayudas a alguien esperando algo a cambio, la deuda pierde peso. El truco consiste en actuar como si el favor fuera natural, espontáneo, casi un accidente. Ah, ya estaba de paso, así que decidí traerte el documento. Tenía un boleto extra y pensé que te gustaría. Cuanto más informal parezca, más difícil le resultará a la otra persona ignorar el gesto. Y cuando llegue el momento de cobrar, no preguntes directamente. Solo recuérdeles, de pasada, lo que hizo. ¿Recuerdas cuando te ayudé con ese proyecto? Fue un sacrificio, pero valió la pena. La culpa hará el resto. Se sentirán obligados a corresponder, no por gratitud, sino por vergüenza por no haberlo hecho. La 16ª ley es la de la identidad reforzada. Las personas actúan según la imagen que tienen de sí mismas. Si desea que alguien cambie un comportamiento, no ataque el comportamiento, ataque la identidad que lo respalda. En lugar de decir estás siendo egoísta, dice que no eres una persona egoísta. En lugar de cometiste un error, di ese no parece ser tuyo. El cerebro resiste las contradicciones. Si alguien se ve a sí mismo como generoso, honesto o inteligente, hará cualquier cosa para mantener esa imagen de sí mismo. Y cuando le señalas un defecto, no como un defecto, sino como una excepción a la regla, la persona se esforzará en demostrar que tienes razón. La identidad es una prisión voluntaria, y tú puedes ser el carcelero que cierra la puerta o la llave que la abre. Elige con cuidado. La decisión más inteligente no siempre es hacer lo mejor que puedas. A veces, el movimiento más estratégico es fallar a propósito, ser torpe, olvidar, realizar la tarea de manera tan mediocre que nunca te pidan que la vuelvas a hacer. Esta es la competencia convertida en arma. Obliga a otros a asumir responsabilidades, protege su tiempo y filtra las demandas que no sirven a su propósito principal. No seas el héroe que se apresura a salvar cada plato que cae.
Deja que algunos se rompan. El sonido del cristal rompiéndose es a menudo la única advertencia que hace que la gente se dé cuenta de su valor. La 13ª ley es la retirada. El último. Y el más poderoso. Valoramos lo que podemos perder. Puede ser encantadora, hábil, bella e inteligente, pero si estás siempre disponible, no valdrás nada. La ley de la oferta y la demanda no solo se aplica a la economía, gobierna el alma humana. Si sientes que te dan por sentado, no te quejes, no discutas. Desaparecer. Retira tu energía. Tarda más en responder. Si menos entusiasta. Cancelar un plan. Crea un vacío donde alguna vez estuvo tu validación. Esta retirada repentina desencadena un pánico primario en la otra persona. ¿La he perdido? ¿Qué cambió? Lo perseguirán, lo compensarán en exceso, de repente se darán cuenta del espacio que solías ocupar en sus vidas ahora que hay un agujero allí. Pero esto debe hacerse sin ira. Si te alejas enojado, es una rabieta. Si lo haces con indiferencia, es poder. Es una señal de que estás perfectamente bien sin ellos. Y esa es la única señal que inspira verdadero respeto. Ahora, detente. Respirar. Estás escuchando esto y pensando en cómo aplicar estas leyes a tu jefe, a tu socio, a tus enemigos. Estás imaginando los hilos que vas a mover. Pero estás perdiendo el punto. ¿Por qué sientes la necesidad de controlar a los demás? Porque te sientes fuera de control. La necesidad de manipulación nace del miedo, miedo al abandono, miedo a la insignificancia, miedo a la naturaleza caótica e impredecible de los seres humanos. Quiere utilizar la psicología inversa como escudo, una forma de garantizar resultados en un mundo que no ofrece garantías. Aquí está la paradoja, solo puedes utilizar estas leyes de manera efectiva si no las necesitas. Piénselo. La persona verdaderamente distante, verdaderamente segura, a quien no le importa si va a cerrar el trato o ganarse a la persona, aplica todas estas leyes de forma natural, sin esfuerzo. Ella es escasa porque tiene una vida. Es misterioso porque no es necesario exponerse para buscar validación. Deja que otros elijan porque no tienes miedo de elegir. La técnica es solo una imitación de la mentalidad. Si utilizas estas leyes como un truco desesperado para ser amado o respetado, los demás olerán tu necesidad. No puedes fingir que estás distanciado por mucho tiempo. La máscara cae. Entonces, se aplica a uno mismo la psicología inversa definitiva. Debes convencerte de que el resultado no depende del resultado. Necesitas construir una vida tan rica, una mente tan fortalecida, un propósito tan claro que el rechazo de otras personas se convierta en solo un hecho, no en una herida. Cuando dejes de necesitar que el mundo te aplauda, el mundo empezará a correr detrás de ti. Así que aquí está vuestra tarea, no intentéis aplicar las 13 leyes mañana. Parecerás un psicópata. Elige uno. El que más te asusta. Quizás sea el silencio. Quizás sea la retirada. Quizás sea aceptar un insulto. Pruébalo. Solo una vez. Observa la reacción. Vea cómo cambia la dinámica. Vea cómo la energía en la habitación pasa de ellos a usted. Y en ese momento te darás cuenta de que has estado jugando con las manos atadas a la espalda. Estabas siguiendo reglas que ya no existen. No llegas tarde a este conocimiento. Es el momento adecuado. El mundo es un tablero de ajedrez. La mayoría de las personas son peones que se mueven a ciegas y reaccionan a la casilla que tienen delante. Es hora de que empieces a jugar como la mano que mueve las piezas. Si estás listo para dejar de ser un espectador de tu propia vida, si estás listo para aprender el lenguaje del poder que se habla en las sombras, suscríbete al canal. No te enseñamos a encajar. Te enseñamos a trascender. Nos vemos en el próximo video. No dejes que se den cuenta de tu llegada.